Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras hemos llegado a uno de los salmos más conocidos que seguramente hemos tenido la oportunidad de aprender de memoria. Un salmo catalogado como el Salmo del Pastor. Quizás sea el más amado de todos los salmos. Es la delicia de la niñez y el consuelo de la vejez. Otros nombres se le han dado como la perla de los salmos o el Salmo del Ruiseñor. El canto del pastor acerca de su pastor, porque lo escribió David, que era un pastor de ovejas en su infancia. Agustín dijo que este salmo era el himno de los mártires. Sin duda se han escrito muchos libros y artículos respecto a este salmo y se han compuesto más poemas e himnos sobre este tema que sobre cualquier otro de los salmos. Contiene un mensaje para las personas de todas las épocas, pero es más que el salmo del buen pastor, ya que no solo describe al tierno pastor que guía su rebaño al descanso y lo alimenta en lugares de delicados pastos junto a aguas de reposo y los protege de los peligros del desierto, sino que además se esboza en él el relato del amado anfitrión que proporciona alimento en abundancia y solicita atención a su invitado, es decir, le provee al invitado que se sienta en la mesa. El salmo termina con una confesión de absoluta confianza en el Dios Todopoderoso, quien guiará a su Hijo con amor por esta vida y lo recibirá como invitado suyo, hasta el fin de sus días en las mansiones celestiales. El poema se divide en 3 estrofas. Las 2 primeras, que serían los versículos 1 al 3 y el versículo 4, que describen la amorosa condición y la protección del pastor. La tercera, que sería el versículo 5 y 6, que presenta la hospitalidad proporcionada por el anfitrión a su invitado. En el Salmo 23 no hay eco alguno de nacionalismo. Su alcance es universal. No hay duda de que las experiencias de David como pastor en los escarpados cerros de Judea y más tarde como anfitrión real en la opulenta corte de la capital de Israel en Jerusalén, lo prepararon para escribir este dulcísimo trozo de la lírica sagrada, el Salmo 23. Que por cierto, y estoy seguro que la mayoría de los que estamos en la fe lo hemos aprendido de memoria. ¿Qué le parece si en esta oportunidad no tengo la Biblia abierta? Se darán cuenta que no tengo la Biblia en la mano y tampoco lo estoy leyendo en la pantalla, no estoy leyendo el Salmo 23, simplemente hice el comentario introductorio que hemos venido haciendo de cada uno de los salmos. Hoy quiero desafiarme y quiero intentar recitar el Salmo 23 de memoria. Ustedes pueden abrir sus Biblias y vean y corrijan o lean cada versión para que vean las variantes. Voy a tratar de expresarlo de memoria. Lo aprendí de muy niño cuando recién llegué a la iglesia. Se me enseñó en el ministerio infantil. En los ministerios juveniles todavía se está aprendiendo este salmo. A medida que los jóvenes van llegando a la iglesia, se les exhorta a aprenderlo. Y el salmo comienza de la siguiente manera. El Señor o Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová
moraré por largos días. Qué maravilloso salmo. A ver, ¿abrieron sus Biblias? ¿Me evaluaron? ¿Me equivoqué en algún salmo? ¿Hay algunas variantes textuales en la versión que estás leyendo en este momento? Voy a leer sus comentarios para ver si realmente ustedes siguieron la lectura. Yo lo dije de memoria, pero estuve mirando a la cámara mientras estuve recitando este Salmo 23. Yo te invito a que no solamente lo aprendas de memoria, sino que podamos analizarlo a más profundidad. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en este momento. Ahora sí voy a abrir mi Biblia. Vamos directamente al Salmo 23 y vamos a analizar algunos detalles de este maravilloso salmo. Lo primero que podemos ver aquí es, y la esencia, por supuesto, del mensaje es el cuidado tierno del pastor hacia sus ovejas. El pastor David sabía lo que significaba ser pastor de un rebaño de ovejas, porque desde muy niño se dedicó a eso, aparte de ser músico, era también pastor de ovejas. Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor conoce sus ovejas. Entonces, este salmo que escribe David también proyecta el ministerio de Cristo hacia nosotros. Y nosotros de una manera familiar, íntima, podemos expresar el Señor Jehová, el Dios Todopoderoso, es mi pastor, es mío. No es nuestro, lo tenemos que hacer algo íntimo, es mi pastor, nada, absolutamente nada me faltará porque el pastor se encargaba, el pastor asalariado, no le importaban las ovejas, le importaba era su trabajo, su salario, pero el pastor de vocación no podía permitirse que ninguna de las ovejas del rebaño se perdieran, primero porque posiblemente no eran de él y si se perdía una tenía que pagarla. Y nadie le iba a dar trabajo como pastor. Y si eran sus propias ovejas de su rebaño que él tenía que cuidar para el sostenimiento, porque de las ovejas sale la lana, la leche y otras ovejas más, porque las preñadas van a dar otras nuevas ovejas que ampliarán el rebaño. Y el cuidado tenía que ser tierno, tenía que ser de dedicación. Llevar a las ovejas a pastar para alimentarlas, para darles agua, para darles sombra, contabilizarlas cada cierto tiempo, para que de esa manera no se perdiese ninguna. Y si le faltaba una después de contabilizarla varias veces, hacía todo lo posible por buscarla, yéndose a todos los lugares, dejando las que tenía, quizás con el perro allí, que era su ayudante, quizás su acompañante, el perro ovejero, el perro pastor, mientras él se iba a buscar a la oveja extraviada. De hecho, hay una parábola que se llama la parábola de la oveja perdida. Todo lo que el Señor hace en cumplimiento de su misión, porque Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, a las ovejas descarriadas, empezando con Israel y con el resto del mundo. Pero hoy este salmo debe ser vivencial para ti. El Señor es mi pastor, nada me faltará, Él me sustenta. El versículo número 2 dice de la siguiente manera, en verdes praderas. Otras versiones dice en lugares de delicados pastos. Lugares de delicados pastos donde la hierba reverdece temprano, donde la hierba es fresquita, en esos lugares cerca de donde hay agua para que ellos también beban, las ovejas beban, ellas puedan comer un pasto verdecito, un pasto agradable, que las nutra en verdes praderas, no las lleva simplemente por desfiladeros rocosos, no las lleva a lugares desérticos, la lleva a lugares de delicados pastos, aunque nosotros nos imaginamos a los pastores quizás en el antiguo Israel, porque así los muestran las películas, andando por esos lugares todos desérticos, abandonados. No, el pastor buscaba los mejores lugares para la alimentación de las ovejas, en verdes praderas, no en desiertos. Si le tocaba a la oveja pasar por un desierto, era algo circunstancial, momentáneo. Pero el propósito de guiar a la oveja era
para llevarla a alimentarla en delicados pastos. De hecho, el libro de Apocalipsis habla de la hierba verde. No dañes la hierba verde. Cuando se presentan los juicios o las consecuencias y los castigos sobre el ser humano por la rebeldía, hay un consejo en Apocalipsis, una orden en Apocalipsis que dice: no dañes la hierba verde. Y aquí hay un indicio de alimentación espiritual. No se justifica que si tú y yo somos creación de Dios, no se justifica que si hemos tenido la oportunidad de ser redimidos y sustentados por el Señor, estemos padeciendo de hambre espiritual. No se justifica, porque el Señor es mi pastor. Y si yo lo he hecho el pastor de mi vida, espiritualmente debo estar nutrido en lugares de delicados pastos. Me hace descansar, me hace reposar, me hace fortalecerme, me hace sentir seguro. ¿Se dan cuenta que el Salmo es mucho más profundo de lo que nosotros nos imaginamos? Si realmente Jehová es tu pastor, ten la seguridad de que vivirás bien, que estarás mejor, que tu hogar será mejor, que podrás disfrutar del trabajo que realizas, que tendrás tiempo para el descanso, que tendrás tiempo para tu hogar, tendrás tiempo para tu crecimiento, porque el Señor te lleva a delicados pastos a alimentarte, y bien alimentado puedes enfrentar las adversidades de cada día espiritualmente hablando. Junto a aguas tranquilas, aguas de reposo, no aguas turbulentas, aguas tranquilas, donde hay sosiego, donde hay paz, donde hay tranquilidad. Cuando tú realmente haces de Cristo el pastor de tu vida, tendrás paz y tranquilidad aún en medio de las tormentas, porque Él te protege. Restauras mi alma y me guías por senda de justicia. Aquí hay varias cosas interesantes entre el versículo 1 y 3. Las tengo anotadas, por ejemplo, el hecho de que nada te hace falta, el hecho de que el Señor te hace descansar y además restaura tu alma. 3 detalles muy interesantes entre los versículos del 1 al 3. Nada te falta, te hace descansar, restaura tu alma y además dice que te guía por sendas de justicia. Hace tiempo salió una guía de estudio de la Biblia que seguramente algunos de ustedes tendrán, que se llama En el Crisol con Cristo. Muy buena guía de estudio. Aquí en el canal tuvimos la oportunidad de analizarla. Y en el primer capítulo, en la primera lección, se hace una referencia a el crisol del pastor. Y con respecto a lo que expresa el versículo número 3, hay un comentario que me pareció muy relevante y quiero compartirlo con ustedes, que dice: ¿por qué a estas sendas se les llama sendas de justicia? ¿Por qué se les llama senda de justicia? Quizás la traducción más correcta sería sendas adecuadas, o sendas correctas, o sendas buenas sendas, buenos senderos, buenos caminos, porque hay muchos caminos. Y el pastor de las ovejas tenía que guiar a su rebaño, a los rebaños, tenía que guiarlos por caminos adecuados y correctos para que sus ovejas, primero, no se cansasen, no se perdiesen y no se esforzasen demasiado y les causase quizás un daño durante su carretera, su viaje por el sendero. Entonces, ¿por qué se le llama sendas de justicia o caminos correctos, como dicen otras versiones? Hay 4 razones importantes por el cual a estas sendas se les llama de justicia. En primer lugar, son caminos correctos porque conducen al destino correcto. ¿Quién conoce el destino? El pastor. En nuestra vida espiritual, el que conoce el destino es Cristo. En segundo lugar, son caminos correctos porque nos mantienen en armonía con su presencia adecuada. Él nos está guiando. En tercer lugar, son caminos correctos porque nos capacitan para ser personas correctas. Si andamos por el camino correcto, si vamos al destino correcto y somos guiados por la persona correcta, que es Cristo Jesús, entonces nosotros seremos ovejas correctas, seremos el rebaño correcto, seremos los cristianos correctos, estaremos en la iglesia correcta. Porque el pastor nos está guiando, no es mi propia percepción. De hecho, las ovejas
Yo he escuchado muchas veces que las ovejas tienden a ser torpes, porque pierden el sentido de la orientación, se desorientan fácilmente, no saben volver al rebaño cuando se extravían. Entonces nosotros como seres humanos a veces nos extraviamos si nos dejamos guiar por nuestros impulsos, nuestros deseos o por nuestros gustos. Y necesitamos ser guiados por la persona correcta, que en este caso es Cristo. Y al ser guiados por la persona correcta, por el camino correcto, hacia el destino correcto, entonces somos el rebaño correcto. Y por último, en cuarto lugar, entonces tenemos que son caminos correctos, o sea, son sendas de justicia, porque nos dan el testimonio acertado. A medida que nos transformamos en las personas correctas, damos gloria al Señor, y son caminos correctos o sendas de justicia, ya sea que el recorrido sea fácil o difícil. O sea, el hecho de que sea el camino correcto no quiere decir que sea el camino más fácil, porque hay una lucha también. Hay que pasar por ciertos lugares que quizás no nos guste, o tengamos que hacer cosas que quizás no nos agraden en un principio, pero debemos hacerlo porque es el camino correcto. Y aquí ya hay una alusión a la obediencia a los mandamientos del Señor. Aunque a muchos no les guste, son los principios adecuados, porque vamos por sendas de justicia. Sendas de justicia, y el Señor es justo. Y su justicia nos cubre, se nos imputa y se nos añade, se nos adjudica la justicia del Señor, la justicia imputada, y además se nos imparte, que sería la santificación. Versículo 4, aunque ande en el valle de sombra de muerte, porque nos va a tocar que experimentar un valle de sombra de muerte, no porque Dios quiera eso para nuestra vida. Dios no quiere que tú experimentes el valle de sombra de muerte, pero a veces es necesario que pasemos. En la antigüedad, los rebaños de pastores en el Antiguo Oriente, y todavía existen montañas llamadas wadis. Estos wadis, estas montañas escarpadas, son montañas que tienen una planicie, tienen un valle, pero son montañas alrededor que muchas veces en tiempos de lluvia tienden a inundarse, y los rebaños pasaban por esos lugares, porque en ciertos lugares pues había lugares donde reposar, porque había sombra, ya que eran montañas altas, habían sombras para descansar, también había agua para el consumo de las ovejas. Pero en momentos de lluvia, en momentos de adversidades, por así decirlo, cuando el clima era totalmente contrario, había el peligro de inundación y el pastor tenía que estar pendiente. Y aún así tenían que pasar por esos senderos para poder salir de esos lugares. Y también a ciertas horas del día, cuando había lugares de sombra para reposar, también se corría el peligro de que hubiese ladrones que se escondiesen en esas sombras. Eso es lo que se llama valle de sombra de muerte, lugares peligrosos. Si la oveja iba sola a buscar sombra, sin la protección del pastor, corría el riesgo, corría peligros de ahogarse en el agua o de ser raptada por algún ladrón. Entonces, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, si el Señor está conmigo, yo no estoy solo, entonces yo no tendré ningún temor. Porque el mismo versículo lo dice, porque tú estarás conmigo. Pero si estoy solo, si estoy en peligro. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. La vara es la disciplina, la corrección. El Señor nos corrige. Cuando la oveja se pierde, el propósito del cayado es recoger a la oveja, quizás darle un pequeño golpe para que deje de seguir avanzando por el sendero de la perdición. Y de esa manera, entonces, ya un poquito herida, golpeada, pero rescatada, entonces es ungida, es curada. Llegamos al versículo número 5. Me preparas mesa o aderezas mesa, preparas la mesa en presencia de mis angustiadores. El anfitrión, la persona que invitaba a alguien a su casa, lo atendía preparándole la mesa, ungiéndole la cabeza con aceite. Eso es lo que quiere decir ahí, unge mi cabeza con aceite, como una demostración de servicio. Prestaba un servicio como honrando al invitado, como lo hizo José con sus hermanos cuando estaba en Egipto, que les sirvió y les preparó mesa, pero a Benjamín le preparó un alimento especial y doble en comparación con el resto de sus hermanos.
Cuando el Señor Jesús fue a la casa de Simón, un Simón que era un hombre respetable en Israel, el Señor Jesús le reclama a Simón de que no se le ungió sus pies, no se le lavó los pies, no se le atendió adecuadamente. El Señor Jesús le hizo un reclamo, en cambio había una mujer que lavó los pies del Señor Jesús ungiéndolos con aceite y secándolos con sus cabellos. Entonces es una muestra de respeto al invitado, se le ungía, se le lavaba los pies, se le atendía correctamente al invitado. Y el Señor, en medio de nuestros enemigos, nos trata con mucha bondad, con mucho amor, nos presenta como justos delante del Padre. El Señor Jesús unge nuestra cabeza con aceite, se ungía a los invitados, pero también se ungía a los reyes y a los sacerdotes. Y aquí hay un símbolo de autoridad, de respeto que el Señor pone hacia nosotros delante de nuestros enemigos, porque somos importantes a los ojos del Señor. También habla de mi copa está rebosando. La copa es el símbolo de la autoridad, pero también de la abundancia. El Señor sobreabunda en bendiciones para con nosotros y nos da una autoridad. La copa también habla del juicio, y en el juicio somos declarados justos delante del Padre, somos absueltos de nuestros castigos por los méritos de Cristo. Esto es mucho más amplio de lo que hemos venido diciendo. Y ya el versículo 6 dice el bien y la misericordia, la bondad y la misericordia. Dicen otras versiones, bondad, misericordia, el amor del Señor me seguirán. Otras versiones dicen me guiarán, pero la traducción correcta del hebreo es me perseguirá. El bien y la misericordia me perseguirá como el pastor persigue a la oveja descarriada que se perdió. La persigue, la busca hasta que la alcanza. Dios nos persigue, Dios nos busca. Él es el primero, el primer interesado en nuestra salvación. Es el que nos busca para reconciliarse con nosotros. Lo justo es que seamos nosotros quien busquemos a Dios para reconciliarnos con Él, porque fuimos nosotros los que nos descarriamos, pero estamos desorientados, necesitamos la orientación del Señor, necesitamos la vara del pastor que nos corrija. La verdadera vara, el cayado del pastor, que nos corrija, que nos discipline, que nos muestre el sendero por donde ir, que nos lleve a esos delicados pastos y nos mantenga nutridos. Porque Él nos persigue, Él nos busca. No vamos a hablar de acoso porque suena la palabra fea, pero es algo más o menos así. El Señor nos busca constantemente. No somos nosotros los que vamos a Él por nuestros propios deseos. Cuando tomamos la decisión de buscar al Señor es porque el Espíritu Santo ya ha obrado en nuestra vida y nos ha convencido de nuestros errores. Y nos ha mostrado que por el sendero por donde estamos andando estamos mal. Y por eso el salmista dice, el bien y la misericordia me seguirán, me perseguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor. No se está refiriendo simplemente a una iglesia local. En la casa del Señor está apuntando hacia el santuario celestial. Cuando David escribió este salmo, el templo no existía, era la tienda de reunión que había construido Moisés con algunas otras variantes. Pero cuando David hablaba de la casa del Señor, aunque en su mente quizás tenía el santuario, también se proyectaba hacia el templo del cielo, hacia el santuario celestial, donde moraremos por largos días, por toda la eternidad, delante de la presencia de nuestro Señor. Y con esto hemos terminado este maravilloso Salmo 23. Un salmo que es digno de aprender de memoria, que es digno de analizar y de enseñar donde quiera que estemos. Que el Señor sea el pastor y dirigente personal de tu vida y nada te hará falta. Él nos dará la autoridad, la protección, la disciplina y la corrección necesaria para ser más que vencedores en el nombre del Señor Jesús. Muchas veces vamos a encontrar en textos del Antiguo y el Nuevo Testamento referencia a el ministerio de Cristo hacia nosotros como el pastor de nuestra vida. Déjate guiar por Él y aunque andes en valle de sombra de muerte, no tengas ningún temor porque el Señor está a tu lado. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias, Señor, por estas instrucciones, por estas enseñanzas, porque tú eres el pastor y dirigente de nuestra vida. Gracias porque has hecho todo para rescatarnos, para buscarnos,
para sustentarnos y para darnos autoridad. Gracias por la corrección y la disciplina que haces para nuestro beneficio. Y nuestra proyección es estar delante de tu presencia por toda la eternidad en el santuario celestial. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la invitación es para que puedas acompañarnos en el próximo Salmo, el Salmo 24, aquí en este canal de Esperanza, donde lo vamos a analizar juntos. Vamos a extraer lecciones, lo vamos a aplicar en nuestra vida y lo vamos a compartir con otras personas. Así que no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y déjate guiar por el pastor de tu vida. Bendiciones para todos.